Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En este video vamos a mostrar la colección completa de la Copa Mundial de Fútbol Estados Unidos 94, álbum oficial de Editorial Panini, lanzado en el año de 1994. Esta colección consta de 444 estampas en total, 420 estampas básicas y 24 estampas especiales. Cabe mencionar que este álbum es una versión impresa en formato de revista, o sea, sé que las estampas vienen impresas en las páginas. Y bueno, comencemos. Tenemos el título USA 94 World Cup de Editorial Panini. Esta portada es la versión internacional, ya que en aquellos años la portada variaba dependiendo del país. Por ejemplo, aquí en México, la portada de este álbum fue la imagen de Sage. Era una asociación que tuvo Panini con Helados Holanda, y ellos lanzaron la portada de este álbum aquí en México con la imagen de Sage. Al igual que en otros países variaba la portada, pero esta era la portada oficial e internacional. Y como podemos ver, pues el fondo son las estrellas, haciendo alusión a la bandera de Estados Unidos y el campo de fútbol. Tenemos esta imagen que es la Estatua de la Libertad, un emblema en los Estados Unidos, y tenemos la imagen del balón de fútbol rebotando, dejando como seña las banderas de las selecciones participantes de este torneo. Bien, continuemos. Bien amigos, aquí tenemos la contraportada de este lado. Aquí tenemos a todos los países afiliados a la FIFA con sus siglas y su traducción en 6 diferentes idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés y español. Aquí tenemos el índice con los 6 grupos de las 24 selecciones y su respectiva página. Recordemos que este fue el último mundial donde participaron 24 selecciones. En el siguiente torneo serían 32. Continuamos con los símbolos de los jugadores. Panini ponía el cuadrado para el portero, el triángulo para el defensa, el rombo para el medio y el círculo para el delantero. Como página de introducción, Editorial Panini, en lugar de ponernos el logo del mundial y la mascota, nos ponía ahora sí que la infraestructura de las ciudades sedes. Son 6 estampas. Tenemos a San Francisco, Boston, Orlando, Dallas, Detroit y Chicago. En el fondo de la página viene ya Los Ángeles, Washington y Nueva York. De esta manera se presenta el álbum y continuemos. Recordemos que esta Copa del Mundo se celebraba por primera vez en este país, en Estados Unidos. Continuamos con el programa y los estadios. Aquí tenemos 9 estadios que fueron las sedes del mundial. Y aquí tenemos el Rose Bowl de Los Ángeles, que fue la sede para la final. Tenemos el programa para que uno mismo apuntara los resultados de cada partido, y así los clasificados también. Incluso los estadios tienen el formato para colocar tú los nombres de las selecciones y los marcadores. En esta ocasión no colocamos los resultados, ya que como es una impresión en formato de revista, en la última página de contraportada vienen todos los resultados de los partidos, y por eso omitimos colocarlos aquí. Y bien, continuemos. Y bueno amigos, comenzamos con el grupo A, el grupo del anfitrión.
Estados Unidos calificado de derecho como país organizador de la manifestación. Esta selección fue dirigida por Bora Milutinovic y en la fase de grupos empezó empatando con Suiza 1-1, le ganó a Colombia 2-1 y perdió contra Rumanía 0-1. Sumó 4 puntos empatando con Suiza, pero por diferencia de goles quedó en tercer lugar y calificó como uno de los mejores terceros lugares. En octavos de final se enfrentó a Brasil, donde perdió 0-1. Aquí tenemos el escudo de la selección, que esta es una estampa especial, pero como les comento, esta es una impresión en formato revista. Así que la imagen viene impresa y no tiene el brillo de la estampa especial, que en ese tiempo pues eran hologramas o metálicas. Pero sin embargo aquí pues tenemos el escudo US Soccer. Y bueno, las estampas de los jugadores venían con el nombre del jugador y el álbum te ponía los datos del jugador: la ciudad donde había nacido, su fecha de nacimiento, su posición, su estatura, su peso y el club donde jugaba. Sin embargo, aquí en la selección de Estados Unidos, a los jugadores locales de su país solo se limitaban a poner equipo nacional de Estados Unidos. Y eso pues se debe a que en aquellos años, como el fútbol no era popular en Estados Unidos, era muy desconocido, tenían ligas semiprofesionales. Fue a partir de este mundial que nació la MLS, que todos conocemos ahora. Y bueno, el fútbol de Estados Unidos ha ido creciendo con los años. Y bien, empezamos con los jugadores. Y empezamos con el portero Tony Meola, capitán de esta selección, y jugó todos los partidos como titular indiscutible, la fase de grupos y los octavos de final. Él fue el líder de esta selección. Continuamos con los defensas. Empezamos con Marcelo Balboa. De igual forma fue titular indiscutible en todos los partidos de la selección. Continuamos con John Doyle, que este jugador no fue convocado para este mundial, quedó fuera de la selección, al igual que Desmond Armstrong. No fueron convocados. Según palabras de Bora Milutinovic, los jugadores que no fueron convocados a este mundial fue por su bajo rendimiento. Continuamos con Alexis Lalas, titular indiscutible, jugando todos los partidos y teniendo tarjeta amarilla contra Colombia. Continuamos con Paul Caligiuri, que jugó todos los partidos de titular en la fase de grupos y también fue titular en los octavos de final, obteniendo una tarjeta amarilla contra Brasil. Continuamos con Mike Lapper, que Lapper sí fue convocado a este mundial, sin embargo no disputó ningún partido, no jugó ni un minuto, fue banca. Continuamos con los mediocampistas. Empezamos con Thomas Dooley. Thomas Dooley fue titular en todos los partidos. Pasamos con John Harkes, jugador del Derby County de Inglaterra en ese momento. Fue titular en todos los partidos de la fase de grupo. Sin embargo, tuvo tarjeta amarilla contra Suiza y también contra Rumanía. Así que por acumulación de tarjetas no jugó los octavos de final contra Brasil. Continuamos con Tab Ramos, que él es naturalizado. Él nació en Montevideo, Uruguay, y era jugador del Real Betis de España en ese momento. Él jugó contra Suiza y contra Colombia de titular. Contra Rumanía entró de cambio. Y en los octavos de final de igual manera entró de cambio contra Brasil, obteniendo una tarjeta amarilla. Continuamos con Chris Henderson. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con un joven Kobe Jones, que él jugó todos los partidos de la fase de grupos de cambio y en los octavos de final fue titular contra Brasil.
Pasamos con Dominic Kinner. Este jugador no fue convocado para este mundial. Quedó fuera de la selección por bajo rendimiento. Continuamos con Roy Wigger, jugador del Coventry City de Inglaterra en ese tiempo. Nacido en Pretoria, Sudáfrica. Y bueno, este jugador jugó la fase de grupos y los octavos de final, entrando de cambio. Pasamos con Eric Vinalda, jugador del Saarbrücken de Alemania en aquel tiempo. Este jugador fue titular en la fase de grupos, anotando un gol contra Suiza. Y en los octavos de final contra Brasil entró de cambio. Continuamos con Joe Max Moore. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Y terminamos con el portero Brad Friedel, que como la mayoría de los segundos porteros fue banca, no jugó ningún solo partido. Y bueno, así terminamos de mostrar a la selección de Estados Unidos. Cabe mencionar a Ernie Stewart, que no sale en la colección, sin embargo él anotó un gol contra Colombia. Y bueno, amigos, como verán, hay varios jugadores que no fueron al mundial y salieron en el álbum, como Doyle, Armstrong, Henderson y Kinner. También podemos ver que tenía muchos naturalizados Estados Unidos en ese tiempo, pues como les comento, no sabían nada de fútbol los gabachos. Por ejemplo, Dooley era de Alemania, Ramos de Uruguay, Kinner de Escocia, aunque bueno, él no participó en este mundial. Y tenemos a Wigger, que él era de Sudáfrica. Y bueno, amigos, así fue la participación de Estados Unidos, cayendo en octavos de final contra Brasil. Continuamos. Continuamos con la selección de Suiza. Aquí tenemos las eliminatorias del grupo 1 de Europa. Suiza calificó en segundo lugar con 15 puntos, por abajo de Italia con 16 puntos. Esta selección fue dirigida por Roy Hodgson. Y bueno, en la fase de grupos Suiza empató 1-1 con Estados Unidos, ganó 4-1 a Rumanía y perdió 0-2 contra Colombia. Sumó 4 puntos empatando con Estados Unidos, quedando en segundo lugar por diferencia de goles. Y en los octavos de final se enfrentó a España, donde perdieron 0-3. Bien, aquí tenemos el escudo de Suiza, que a mí en lo personal no me gusta mucho. Y bueno, comenzamos con los jugadores. Empezamos con el portero Marco Pascolo, que fue titular indiscutible en todos los partidos, teniendo tarjeta amarilla en los octavos de final contra España. Continuamos con Mark Hottiger, de igual forma, defensa titular en los 4 partidos que disputó Suiza, de igual forma obteniendo una tarjeta amarilla contra España en los octavos. Continuamos con Alain Geiger, capitán de esta selección, igual forma siendo titular indiscutible y obteniendo una tarjeta amarilla en el primer partido contra Estados Unidos. Continuamos con Dominic Hill. Este defensa también fue titular en todos los partidos que disputó Suiza, obteniendo una tarjeta amarilla contra los Estados Unidos. Seguimos con los defensas. Aquí tenemos a Ivan Quentin, titular en todos los partidos de Suiza. Continuamos con Andy Egli. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Pasamos con Christophe Orel. Empezamos con los mediocampistas.
Él sí fue titular todos los partidos. Continuamos con George Bregui. Él fue titular todos los partidos de Suiza, anotando un gol contra Estados Unidos y recibiendo tarjeta amarilla contra España. Pasamos con Ciriaco Sforza, jugador en ese tiempo del Kaiserslautern de Alemania. Este jugador fue titular todos los partidos de Suiza. Pasamos con Thomas Bickel. Él fue titular contra Estados Unidos. En el segundo partido contra Rumanía entró de cambio. No jugó el tercer partido contra Colombia. Y en los octavos de final fue titular contra España. Pasamos con Alain Schurer, jugador del Nuremberg de Alemania en ese tiempo y estrella de Suiza. Fue titular en la fase de grupos, anotando un gol contra Rumanía. Sin embargo, en los octavos de final no jugó contra España. Pasamos con Adrian Kanup, jugador del Stuttgart de Alemania. Este jugador no jugó contra Estados Unidos. Jugó el segundo partido contra Rumanía, anotando 2 goles. Jugó el tercer partido contra Colombia de titular, obteniendo una tarjeta amarilla, y también fue titular en los octavos de final contra España. Pasamos con Stefan Chapuisat, jugador del Borussia Dortmund de Alemania. En aquel entonces fue titular en todos los partidos, anotando gol contra Rumanía. Continuamos con Kubilay Turkilmaz, este jugador del Galatasaray de Turquía en aquel entonces. Este jugador no fue convocado a este mundial debido a una lesión. Pasamos con Marco Grassi, que solo jugó el tercer partido contra Colombia entrando de cambio. Continuamos con Christophe Bombin. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo. Y finalizamos con el portero Stefan Lehmann, que igual que los demás segundos porteros pues no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno amigos, esta es la selección de Suiza, cayendo en octavos de final contra España 3-0. Y bueno, los jugadores que no fueron a esta Copa del Mundo y que aparecen en este álbum son Turkilmaz y Bombin. Recordemos pues que Panini lanza el álbum meses antes de que empiece el torneo y se basan en los jugadores que participan en las eliminatorias para colocarlos en su álbum del mundial. Es por eso que ya cuando empieza el torneo muchos jugadores quedan fuera por lesión o por decisiones técnicas o incluso cuestiones personales, y es por eso que a veces Panini no acierta con los jugadores. Y pues en aquellos tiempos no existían los sets de actualización como los que existen ahora. Y bien, continuemos con la siguiente selección. Y bien amigos, continuamos con la Federación Colombiana de Fútbol. Esta selección dirigida por Francisco Maturana. Y bueno, aquí tenemos las eliminatorias. A Colombia le tocó en el grupo A, calificando en primer lugar con 10 puntos. Y bueno, Colombia quedó eliminado en la fase de grupos. Contra Rumanía perdió 1-3. Contra Estados perdió 1-2. Y solo le pudo ganar a Suiza 2-0. Aquí tenemos su escudo de la selección. Un escudo bonito a mi punto de vista. Sencillo pero bonito. Y empezamos con el portero Oscar Eduardo Córdoba, jugador titular en los 3 partidos de fase de grupos. Continuamos con los defensas. Luis Fernando Herrera, de igual forma fue titular los 3 partidos, obteniendo una tarjeta amarilla contra Rumanía. Pasamos con Luis Carlos Perea. Él solo jugó de titular el primer y segundo partido contra Rumanía y Estados Unidos.
Pasamos con Alexis Antonio Mendoza. Él solo jugó de titular el tercer partido contra Suiza. Continuamos con Wilson Enrique Pérez. Él fue titular los 3 partidos de fase de grupos. Pasamos con Gabriel Jaime Gómez. Él solo jugó un partido de titular que fue contra Rumanía. Continuamos con Leonel de Jesús Álvarez. Él fue titular los 3 partidos, obteniendo una amarilla contra Rumanía. Pasamos con el Pibe Valderrama, capitán de esta selección y titular indiscutible en los 3 partidos, obteniendo una tarjeta amarilla contra Rumanía y contra Suiza. Pasamos con Freddy Eusebio Rincón, jugador del Palmeiras de Brasil en ese momento. Fue titular en los 3 partidos. Pasamos con Alexis Enrique García. Este jugador no fue convocado al Mundial. Continuamos con John Harold Lozano. Él solo jugó el tercer partido contra Suiza, entrando de cambio y anotando un gol. Pasamos con José Adolfo Valencia, jugador del Bayern Múnich de Alemania. Él fue titular contra Rumanía, anotando un gol. En el segundo partido contra Estados Unidos entró de cambio, también anotó un gol. Y en el tercer partido jugó de titular. Continuamos con Faustino Hernán Asprilla, jugador del Parma de Italia en ese entonces. Fue titular en los 3 partidos de fase de grupos. Continuamos con Iván René Valenciano. Él solo jugó el segundo partido contra Estados Unidos, entrando de cambio. Continuamos con Víctor Hugo Aristizábal. Este jugador sí fue convocado al Mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Continuamos con John Jairo Treyes. Este jugador que no fue convocado, creo que por decisiones técnicas, ya que Treyes era uno de los mejores jugadores colombianos en esa época. Y bueno, pasamos con el portero Farid Camilo Mondragón, jugador del Argentinos Juniors de Argentina. Y bueno, él no jugó ningún partido, fue banca como segundo portero. Y bueno amigos, esta fue la selección de Colombia que cayó en fase de grupos. Cabe mencionar también al jugador Gaviria, que él anotó un gol contra Suiza, sin embargo no viene en la colección. De igual forma, el defensa Andrés Escobar no viene en esta colección, quien fue el autor de un autogol en el partido contra Estados Unidos, que desgraciadamente ese autogol le costó la vida. Esta historia es muy recordada, ya que 10 días después de que Colombia quedó eliminado del Mundial, Andrés Escobar, después de salir de un club nocturno, fue cobardemente asesinado, ya que supuestamente el crimen organizado de Colombia perdió mucho dinero en las apuestas por ese autogol de Andrés Escobar, y ese acontecimiento pues rebasó el límite de lo que es el fútbol. Y creo que tiempo después, no sé si fue oficial, pero creo que en el álbum colombiano agregaron la estampa de Andrés Escobar, quitando a Alexis Enrique García, que él no fue convocado, y recorrieron las estampas, dejando este espacio para Andrés Escobar. Como les comento, no sé si fue oficial esa actualización, se podría decir, y también no sé si solo fue en Colombia, no sé si también en otros países hicieron esa actualización. Y bueno, esa fue la historia de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94. Continuamos con la Federación Rumana de Fútbol. Esta selección fue dirigida por Ángel Lordanescu. Y bueno, aquí tenemos las eliminatorias. Rumania en el grupo 4 de la UEFA quedó en primer lugar, sumando 15 puntos. Y bueno, en la fase de grupos ellos le ganaron a Colombia 3-1, perdieron contra Suiza 1-4
y le ganaron a Estados Unidos 1-0. Esta selección sumó 6 puntos, quedando primer lugar del grupo A, y en los octavos de final se enfrentó a Argentina, ganando 3-2, calificando a los cuartos de final. Empató con Suecia 2-2 y cayeron en penales 5-4. Aquí tenemos el escudo de la selección. A mi punto de vista es un escudo muy bonito. Y empezamos con el portero Florian Prunea, que él no jugó el primer partido ni el segundo partido. Empezó a jugar de titular a partir del tercer partido contra Estados Unidos. De igual forma fue titular en octavos contra Argentina y también en los cuartos contra Suecia. Continuamos con Dan Petrescu, jugador del Genoa de Italia en ese entonces. Jugó todos los partidos como titular, anotando gol en el tercer partido contra Estados Unidos y también obteniendo una tarjeta amarilla en ese mismo partido. En la serie de penales contra Suecia falló su penal. Continuamos con Miodrag Velodedici, jugador del Valencia de España en ese tiempo. También este defensa fue titular en todos los partidos y por su penal fallido en la serie contra Suecia quedó eliminada la selección de Rumanía. Continuamos con George Popescu, jugador del PSV Eindhoven en ese tiempo. Jugó de igual forma todos los partidos de titular, obteniendo amarilla contra Argentina en los octavos y también otra amarilla en los cuartos de final contra Suecia. Pasamos con Daniel Prodan. Este defensa también fue titular en todos los partidos que disputó Rumanía. Continuamos con George Mihaly. Este jugador fue titular contra Colombia, contra Suiza, obteniendo una amarilla en ese partido. En el tercer partido de grupo contra Estados Unidos entró de cambio y fue titular en los octavos contra Argentina. En los cuartos de final no jugó. Continuamos con Johan Lupescu, jugador del Bayer Leverkusen de Alemania en aquel entonces. Él fue titular en el primer partido contra Colombia, también en el segundo partido contra Suiza, obteniendo una amarilla. No jugó el tercer partido contra Estados Unidos y fue titular en los octavos y en los cuartos, anotando su penal en la serie de penales contra Suecia. Continuamos con Tibor Selimes, jugador del Cercle Brugge de Bélgica. Este jugador jugó de cambio en el primer partido contra Colombia, no jugó el segundo contra Suiza, fue titular en el tercero contra Estados Unidos y también fue titular en los octavos contra Argentina, obteniendo una amarilla, y también fue titular en los cuartos contra Suecia, de igual forma obteniendo una tarjeta amarilla. Pasamos con Ioan Ovidiu Sabau, jugador del Brescia de Italia en aquel entonces. Este jugador no fue convocado a este mundial por cuestiones de lesión. Continuamos con Dorinel Munteanu, jugador del Cercle Brugge de Bélgica. Este mediocampista fue titular en todos los partidos. Continuamos con Dorin Mateut, jugador del Reggina de Italia en aquel entonces. Este jugador de igual forma no fue convocado a este mundial. Y continuamos con George Hagi, capitán de esta selección, jugador del Brescia de Italia. Este jugador fue titular contra Colombia en el primer partido, anotando un gol. También fue titular en el segundo partido contra Suiza, anotando otro gol. Fue titular contra Estados Unidos. También en los octavos de final fue titular, anotándole gol a Argentina. Y siendo titular también en los cuartos de final contra Suecia, anotando su penal en la serie de penaltis. Uno de los mejores jugadores que ha tenido Rumanía en su historia. Continuamos con Nika Panduru.
Este jugador solo jugó los cuartos de final contra Suecia, entrando de cambio y solo para obtener una tarjeta amarilla. Continuamos con Ilie Dumitrescu. Este jugador fue titular en la fase de grupos los 3 partidos. De igual forma fue titular en los octavos de final, anotándole 2 goles a Argentina. Y en los cuartos de final fue titular anotando su penal en la serie de penaltis. Continuamos con Florin Raducioiu, jugador del Milan de Italia en aquel tiempo. Este jugador fue titular en la fase de grupos, anotándole 2 goles a Colombia, obteniendo también una amarilla en ese partido y obteniendo otra amarilla contra Estados Unidos. Por acumulación de tarjetas no pudo jugar los octavos de final contra Argentina y en los cuartos de final le anotó 2 goles a Suecia y también anotó su penal en la serie de penaltis. Continuamos con Marius Lakatos. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo, quedó fuera. Y por último, el portero Bogdan Stelea, jugador del Standard de Liège de Bélgica. Este jugador fue titular solo el primer partido contra Colombia y el segundo partido contra Suiza. Fíjense que él empezó siendo el portero titular en este torneo. Sin embargo, después de la goliza que le dio Suiza 4-1, el técnico optó por poner como titular a Prunea y dejándolo hasta los cuartos de final. Cuestiones de la dirección técnica. Y bueno amigos, esta fue la selección de Rumanía, la mejor del grupo A, llegando hasta cuartos de final, empatando con Suecia 2-2 y cayendo en la serie de penales 5-4. Como verán, Sabau, Mateus y Lakatos aparecen en este álbum, sin embargo no asistieron a esta Copa Mundial. Las figuras de esta selección fue el capitán George Hagi, uno de los mejores jugadores de la historia de Rumanía, y Raducioiu, este jugador también anotando varios goles en este torneo. Y bueno amigos, este fue el grupo A del Mundial de Estados Unidos 1994. Como verán, fue un grupo muy parejo. Esta es la primera parte de este video. Después mostraremos el grupo B y así sucesivamente hasta finalizar el álbum. Espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.